que nos preocupan y mucho. Tenés que saberlo. Y para nosotros es un gusto poder hablar nuevamente con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, un placer saludarlo también. Bueno, en pie de lucha. Bien, porque estamos vivos. Porque sí, tenemos una libertad limitada aquí en el exilio, pero preocupado por la situación política que se vive en mi país, sobre todo el acoso permanente contra María Corina Machado, nuestra candidata presidencial. Siempre nos sorprende cuando hablamos con usted y cuando con la gente hablamos de Venezuela, un tema que aquí no olvidamos, su propia historia, ¿no? Cuando usted pudo escapar realmente de las garras de los servicios de inteligencia del chavismo para irse al exilio a España. Y ahora está pasando que María Corina Machado, la líder de la oposición, que es su candidata a presidenta, está siendo proscripta por el régimen de Maduro. ¿Hay salida para todo esto? Hay salida tanto y en cuanto los venezolanos podamos contar con la comprensión y la solidaridad efectiva, eficaz de la comunidad internacional. A nosotros siempre se nos emplazaba como dirigentes políticos de la oposición que estábamos desunidos y que teníamos que buscar mecanismos de entendimiento para darle cohesión, para darle uniformidad a los distintos voceros de la oposición. Pues bien, eso lo hemos logrado. Hicimos unas elecciones primarias el pasado 22 de octubre, participaron millones de venezolanos contra viento y marea, y elegimos a María Corina no solo como la candidata, sino como la vocera de esa unidad. Pero así como se dice que desunidos no podemos, tampoco solo podemos, porque como lo he verbalizado con ustedes en otras entregas, estamos luchando no contra una dictadura convencional. Galtieri es un niño de pecho en comparación con Maduro. Maduro no es el presidente, es el jefe de una mafia, es el coordinador de una corporación criminal de gente que está aliada con el narcotráfico, con el terrorismo, con la corrupción, con una serie de delitos que configuran incluso las condiciones para que sean procesados en atención al acuerdo de Palermo. Por eso, mientras la comunidad internacional se limite a mensajitos de pésame, no vamos a poder lograr abrir la puerta de esa salida a la que usted hace referencia. ¿Y cómo se toma que el gobierno de Joe Biden haya roto el bloqueo contra Venezuela, como que se está amigando con el régimen de Maduro? Bueno, esa es una explicación que tiene que dar al gobierno de Biden, porque yo entiendo que una negociación como las que se han hecho en otras partes del mundo, lo hicieron en Brasil en los tiempos de la dictadura, lo hicieron en Chile en los tiempos de Pinochet, lo hicieron en España cuando se vivió la transición en la que participaron líderes del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la llamada derecha. Lo hizo Mandela, incluso en Sudáfrica, es una operación ganar-ganar. Pero es que aquí, en esta operación de diálogo, de negociaciones con Estados Unidos, el que se ha llevado hasta el queso que había sobre la mesa es Nicolás Maduro. Les dieron a los dos sobrinos que estaban sentenciados de manera definitiva, firme, por narcotráfico. Le levantaron la sanción a otro de los sobrinos de Maduro, que es corresponsable del saqueo de PDVSA. Le devuelven al testaferro de oro. Haberle devuelto al testaferro de oro ha tenido que hacer a cambio de la libertad de todos los presos políticos, no de 10, de 15, de 20, sino de todos los presos políticos, y haber asegurado que el régimen iba a garantizar una elección libre. Y una elección libre no es tal cosa, no será nada de eso, si no se permite la participación de quien es la candidata presidencial legitimada por los venezolanos, que es María Corina Machado. Antonio, ¿cómo le va? Buen día. Evangelina Argüello lo saluda. Un abrazo, Angelina. ¿Por qué no nos explica a todos los oyentes aquí en Mendoza por qué el Tribunal Supremo de Justicia inhabilita por 15 años a Corina Machado y si ustedes tienen alguna posibilidad de revertir esto, de qué manera podría suceder? La única posibilidad es ir a la Corte Celestial, porque en Venezuela tenemos un tribunal que no es tal cosa, esos son magistrados que se disfrazan de magistrados, se ponen una toga, se ponen un birrete, pero no son sino sicarios del régimen. Imagínese usted que la actual presidenta, la que acaba de poner Maduro de presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, es dirigente activa del partido, del llamado PSUV, del partido de Maduro. El anterior presidente había sido procesado por homicidio, Michael Moreno. O sea, allí lo que hay son gatilleros del régimen, que si Maduro les ordena que una botella de vino no es tal cosa, sino que digan que es un conejo, ellos dicen que esa no es una botella, sino que es un conejo. Y por eso lo que le aplican en María Corina es algo repugnante,
En primer lugar, María Corina no es funcionaria pública. María Corina Machado no ha formado parte del gobierno interino de Juan Guaidó. María Corina Machado no recibió nunca ninguna notificación de estar inhabilitada. Y por supuesto, el régimen le ordenó al TSJ rechazar el recurso de amparo que se había introducido. De allí que esto no es un problema jurídico. Usted puede buscar a los mejores jurisconsultos del mundo y se van a estrellar contra la pared de esa dictadura. Este es un problema no jurídico, sino un problema político. Y era lo que esperábamos nosotros, que se resolviera en las negociaciones de Barbados. Ledesma, ¿cómo le va? Buen día, Hernán Vitar lo saluda, mucho gusto. Un abrazo, a la orden. Le pregunto ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo se mantiene esta persistencia por parte de la oposición para intentar dialogar o derrocar a este régimen de Maduro que ya lleva 11 años en el poder? Digo, ¿el pueblo venezolano lo ha comprendido? ¿Cuál es la situación en general, digo, de los venezolanos? Porque a uno le da la sensación que con el correr de los años y del tiempo se ha ido apagando esa suerte de ilusión de terminar con el régimen. Aquí en la Argentina, por caso, se veía como la crisis económica era terminal, cómo estaba todo desbordado en las calles, los hechos de inseguridad. Ahora es como que ni siquiera eso llega, ni siquiera eso vemos o palpamos los argentinos. ¿Cómo es la situación real actual en Venezuela y en Caracas, si es que se puede saber, o qué le cuentan a usted? De una posición de resistencia, los venezolanos estamos convencidos que la lucha por la libertad no es una opción, sino que es una necesidad, que esa libertad será solo posible si nosotros mantenemos en nuestras mentes, en los pensamientos que nos animen a arriesgar, si es necesario, la vida misma, como lo hemos hecho los venezolanos. Si algún ejemplo pueden dar la ciudadanía venezolana, es que nunca se ha rendido, y en medio de presiones, en medio de hostigamientos, en medio de la aplicación de ese patrón de conducta del régimen, de detener de manera arbitraria a los disidentes, de torturarlos y hasta de matarlos, la gente sigue dando la pelea. Y fíjese que no se ha quedado quieto el pueblo, que se sigue movilizando en las calles. A finales del año pasado se contaron más de 4.500 protestas. Esas protestas se han retomado desde el comienzo de este 2024. El pasado 22 de octubre se movilizaron más de 2.400.000 venezolanos para participar en una primaria que el régimen consideraba que serían un fracaso, y resulta que protagonizamos una gran hazaña. Ahora usted se podrá imaginar cómo es la lucha de los venezolanos, de una madre que se levanta todos los días pensando qué le va a poner a los muchachos en la mesa cuando esa madre o ese trabajador no gana más de $4 al mes, que tenemos junto con Argentina la inflación más alta del mundo, cuando hay una crisis de servicios múltiples, no hay agua, no hay luz, no hay gas doméstico, el transporte público está colapsado, y si eso no es suficiente, el régimen tiene esbirros que aplican lo que ellos llaman la operación Tuntún, que es que le tocan la puerta de su casa de manera sorpresiva, se meten sin orden de allanamiento y se llevan a quienes ellos consideran que son un estorbo para esa revolución. Esa es la lucha que está dando María Corina Machado. El régimen aplica lo que se llama la puerta giratoria, que es que van a Barbados o van a diálogos en cualquier parte del mundo, prometen liberar presos políticos, ellos cumplen porque liberan 2 o 3 presos políticos, pero la semana siguiente meten 5 o 7 presos políticos. Eso es lo que se llama la puerta giratoria. Claro. Salen unos y entran otros. Esa es la situación en Venezuela, y esa es lo que va a decir María Corina hoy. María Corina Machado tiene un mensaje a las 5 de la tarde, hora de Madrid, que serían las 12 del mediodía de Venezuela, donde va a exponer qué es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Muy bien, hay un dato extra, y es que Argentina cambió de modelo político, y quería saber si la oposición venezolana tiene contactos con el gobierno de Javier Milei y si tiene esperanzas de que juegue en este ajedrez latinoamericano del lado de la oposición. Más que al lado de la oposición, el gobierno del presidente Milei está jugando al lado de la libertad, porque esto no es un problema ni de izquierda ni de derecha, porque la ideología no es un crimen. No puede ser un debate ideológico de alguien que hable de justicia cuando en Venezuela se han pulverizado los poderes públicos. O sea, dicho de manera más tajante, en Venezuela no hay separación de poderes, y por eso recibimos con beneplácito el respaldo del gobierno de Argentina, la lucha por la democracia en Venezuela, y hemos tenido contacto con Patricia Bullrich, hemos tenido contacto con la Cancillería de Argentina, hemos tenido contacto con parlamentarios. Tengo entendido que hoy o mañana se va a hacer un debate en alguna instancia del Parlamento
argentino, como también lo hemos recibido de Uruguay, de Paraguay, del Congreso de Chile. Mañana María Corina va a estar participando en una sesión virtual con la Comisión de Política Exterior de Chile, también lo hará con la Comisión de Política Exterior de Italia, y por eso aprovecho estos minutos para quienes me están escuchando en cualquier otra parte del mundo, que no nos dejen solos. Nosotros no pedimos clemencia, estamos pidiendo solidaridad por aquello de que hoy por ti y mañana por mí, y Venezuela necesita hoy más que nunca del apoyo de la comunidad internacional, porque el problema de Venezuela no es solo de nosotros, de los venezolanos. Mientras esté allí esa mafia, vamos a tener problemas del narcotráfico como lo hay en Argentina, lo que está pasando en Formosa, lo que está pasando, por ejemplo, en La Esmeralda, en Ecuador, lo que está pasando en Guayaquil, cómo se siguen sacando de Venezuela más de 300 toneladas métricas de cocaína, y cómo incluso se está comenzando a hablar de la producción del fentanilo, que es la muerte sintética, tanto que en Estados Unidos mueren anualmente más de 100.000 seres humanos por el fentanilo. De allí que el problema no es de Venezuela, es del hemisferio completo, porque Venezuela no va a ser un suplidor seguro ni de gas ni de petróleo. Que se olvide de esto Estados Unidos, si cree que entendiéndose con Maduro van a producir más petróleo y gas. No, lo que va a producir Maduro es más cocaína, es más terrorismo, es más megabanda, es más inestabilidad para el hemisferio en el que estamos nosotros. Muchas gracias, Ledesma. Sí lo entendemos y por eso lo hemos llamado. Estamos contestes a lo que suceda. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias en nombre del pueblo de Venezuela por no olvidarse de nosotros. Un abrazo.